Buenas tardes. Bueno, voy a presentar sintéticamente los contenidos de la clase 7 que no pudimos tener sincrónicamente y que versa fundamentalmente sobre la problemática y la discusión alrededor de la implementación, ¿no? ¿Qué es la implementación? Bueno, la implementación, según dice Merrill Grindel, hay un trabajo de Merrill Grindel y otro de Subirats que son de soporte para esta parte sobre la implementación, dice, no es llevar ideas de política a la práctica. En efecto, bueno, es poner en marcha concretamente una política pública, materializar una política pública que hasta ese momento es un diseño, es una previsión, es una idea, una estimación, no es una operacionalización concreta. Por eso la implementación no solo es un momento de esos distintos momentos de un ciclo de política pública, es el momento en donde en acto vemos una política pública y donde podemos incluso analizar, testear si las ideas, si las previsiones, si las teorías que tenemos sobre la realidad, pueden observarse concreta, pueden verificarse concretamente a partir de la actuación de determinadas políticas en el proceso de implementación. Es decir, si no, no tenemos hasta ese momento una prueba fehaciente, salvo la experiencia pasada, de que una teoría que tengamos sobre la realidad y que la aplicamos en una política pública para modificar esa realidad, efectivamente se lleve a cabo o se concrete de acuerdo a la teoría que tenemos, o tenemos que cambiar esa teoría. Entonces, estamos hablando de un momento crucial, que es de efectivamente materializar políticas. Los distintos entramados de acciones, encadenamientos de acciones, tengan una efectivización, vayan produciendo los efectos que estaban vistos, y si están produciendo otros efectos, ¿por qué? Y si de esa manera no alimentamos y mejoramos el diseño de las políticas públicas. El voto de la implementación participa de las distintas actividades del hacer, del concretar, digamos, de la experiencia humana, y en general tienden a ser como subvaluadas en relación al pensar, al diseñar, al decidir, como si fueran actividades más importantes, ¿no? más significativas que las de justamente efectivizar, llevar a la práctica. Entonces, ¿por qué sigue estando esta noción de que implementar, hacer, llevar a la práctica es una actividad mecánica, no tiene prácticamente incidencias específicas, que en realidad la actividad primigenia es la de pensar, la de decidir, la del hacer después posteriormente? Eso lo haría cualquiera, y de hecho hay esta frase como dice, bueno, yo tiro las ideas, ustedes implementenlas, como si eso fuera una trivialidad. O al revés, esto se va a hacer finalmente porque hay decisión política, es decir, la decisión política como el componente necesario y suficiente de cualquier política pública. Entonces, pero más allá de esta subestimación, todo el proceso de instrumentación, de llevar a la práctica, lo que hace nutre la planificación, nutre nuestro conocimiento, porque efectivamente es una forma de probar, de, en todo caso, verificar, si utilizamos esa lógica epistemológica, de poder constatar que una teoría, una previsión, se puede dar en los hechos como nosotros lo teníamos prevista. Si no se da, ¿por qué? Y en ese sentido, ¿por qué deberíamos cambiar nuestra teoría y nuestra forma de enfrentar esto? En todo un proceso y en un ciclo en donde decidimos, adaptamos, ejecutamos, pensamos sobre esa ejecución, reprogramamos y redefinimos, porque de eso se trata las políticas públicas, se trata de permanentemente reflexionar sobre la acción, nutrir nuestras teorías sobre la realidad social y sobre las formas de alterar esa realidad social. Grindel habla de las brechas de implementación. Dice que, bueno, obviamente en
según ella, y todos los que analizamos, obviamente, políticas públicas, pensamos que siempre vamos a verificar o vamos a encontrar alguna brecha entre lo que pensamos y lo que se ejecuta, porque lo que pensamos sigue siendo una teoría, sigue siendo una previsión, y esa previsión no es perfecta, no contiene todos los ingredientes de la compleja realidad social. Contiene un modelo de lo que va a ser el comportamiento de una realidad social. Y después en la práctica veremos si ese modelo es suficiente en términos de lo que explica de esta realidad y de lo que interpreta de esta realidad y la modela, o bien tiene falencias importantes y hay que modificar esa teoría, esa forma de enfrentar esa realidad. Entonces, brecha de implementación va a haber siempre, puede ser mínima o puede ser muy importante. El análisis de esa brecha nos puede ayudar a nosotros a mejorar nuestras intervenciones. Y bueno, las fuentes de esa brecha, y está el trabajo de Grindel, pueden ser la propia política pública por su grado de complejidad, por el tipo de política y la cantidad de transacciones y el tipo de bien o de servicio que hay que producir, la cuestión sobre la propia complejidad de la cantidad de actores intervinientes, los problemas de viabilidad política e insostenibilidad. O sea, la propia política en sí mismo contiene elementos que son problemáticos a la hora después de asegurar una implementación acorde con el diseño. Y después el contexto, obviamente, las restricciones políticas, las resistencias por parte de distintos actores, las propias capacidades de los organismos, etcétera, etcétera. Las sugerencias de Grindel es tratar de simplificar, tratar de analizar la implementación como parte del diseño, es decir, no dejar después la implementación digamos, a ser regida o a ser abordada en el momento mismo en que se va produciendo la ejecución, sino anticipar un diseño de la implementación, identificar cuáles son los caminos críticos por los que debe transcurrir una secuencia de interacciones que va produciendo una política pública y anticipar problemas, capacitar a los implementadores como solucionadores, o sea, como agentes que son capaces de hacer, digamos, de adaptar una política y de ejecutarla concretamente más allá de algunas restricciones, obviamente actuar sobre el contenido, sobre el contexto y demás. En general, el tema de implementación ha tenido dos tipos de aproximaciones. Una que es francamente mayoritaria es que ve la brecha de la implementación como un problema. Es decir, uno dice, ojo que esto es lo que tenemos previsto y en la implementación se van a dar, va a haber riesgos que van a venir de parte de distintos factores políticos, organizacionales, etcétera, y que van a desviar la atención, van a desviar la ejecución respecto de lo que está previsto. Entonces, es ver siempre la implementación como un campo riesgoso, ¿no? Riesgoso y que puede alterar el diseño. Ahora, eso, si bien hay razones para pensar eso, porque, bueno, hay desde malversación de fondos hasta cambios de las políticas, distintos tipos de fenómenos negativos que repercuten negativamente sobre la política pública y se dan en el momento de la implementación. También la implementación, como es el espacio realmente de operacionalización, de materialización de las políticas, es el espacio privilegiado para el aprendizaje organizacional, el aprendizaje conceptual sobre el funcionamiento de determinado, la interacción entre determinadas variables o fenómenos sociales. Es una oportunidad de aprendizaje. Como problema, esto está estudiado en general en la biografía, ojo que puede haber, dicen, problemas políticos, problemas de diseño, la complejidad, la corrupción también como una faceta, digamos, no mayoritaria, pero una faceta que puede ocurrir, un fenómeno que puede ocurrir en el momento de la implementación. Pero por otro lado, es una oportunidad para corroborar hipótesis, para corroborar tendencias, para corroborar relaciones que creemos que pueden suscitarse entre distintos fenómenos.
para adaptar y encontrar nuevas formas de implementar. Y ahí está este diseño muy interesante de Mintzberg, que nos cuenta que las estrategias o políticas públicas, llamemos, tomando este concepto aquí, que efectivamente se implementan y que están en ejecución, en parte son deliberadas, pero en parte son adaptaciones emergentes, son innovaciones que van produciendo las organizaciones. Y entonces hay que estar abierto a recibir esas innovaciones e incorporarlas si mejoran el desempeño de las políticas públicas. Entonces, la implementación es también un gran campo de aprendizaje y de innovación que nos permite reforzar nuestras estrategias de intervención y nuestras teorías sobre la realidad social. Sobre las perspectivas históricas de la implementación, que es otro aspecto, también ahí se puede recuperar el trabajo de Tamayo Sáez, del ciclo de las políticas públicas. Los estudios de implementación no son tan antiguos, digamos, sobre todo los que son más sistemáticos en los campos de estudios de políticas públicas en Estados Unidos, son a partir de la década del 70, donde analizan que aún habiendo apoyo político y recursos financieros, muchos programas no avanzan, directamente no tienen resultados, no tienen efectos. ¿Por qué? Bueno, ahí aparece el trabajo pionero de Pressman y Wildavsky. ¿Y qué detectan ellos? La implementación es un encadenamiento, digamos, de acciones, y que por lo tanto el gran desafío es la complejidad de la acción conjunta. Es decir, poner a trabajar a toda una gran variedad de agentes públicos o público-privados con un objetivo que es producir un bien, un servicio y lograr un cierto resultado. Esto que alguien puede decir, no, pues esto es una pavada, es clave hacer actuar de manera colaborativa y coordinada a un conjunto de participantes que tienen que incidir en momentos críticos de todo el proceso de producción de esto. Entonces, ¿cómo hacer para garantizar esa coordinación y esa continuidad? Seguramente Pressman y Wildavsky están pensando en cosas como, bueno, tratemos de reducir la cantidad de personas que participan en un proceso de implementación, de reducir los puntos en donde es necesario el concurso de toda una cantidad de participantes para avanzar en el estadio siguiente. Es como hacer más sencillo el proceso de implementación. Pero, de alguna manera, este texto pionero problematiza la cuestión propia de la implementación. No está hablando de diseño, está hablando de coordinación de la acción conjunta, y lo que entiende, quizás desde una mirada de arriba hacia abajo, lo que hay que hacer es diseñar mejor las implementaciones, prepararnos para implementar, que no es simplemente diseñar una intervención, sino es diseñar el proceso de instrumentación, algo que podría también incluirse dentro de lo que comúnmente se llama la planificación operativa. Otro aporte es el de Bardach, de Eugene Bardach, que ve el desarrollo de una política pública como, digamos, la producción de un bien en una cadena de montaje, ¿no? Entonces, donde los distintos individuos negocian los términos del suministro, de su aporte al ensamblaje de esta política pública. En esas negociaciones crean interacciones o lo que llama juegos. Estos juegos pueden producir desvío de recursos, distorsión de objetivos de política, en general fenómenos de resistencia al control o una cantidad de interacciones que lo único que hacen es gastan energía, pero no ayudan en la producción de ese bien y ese servicio. Entonces, en todo ese proceso de implementación se producen estos aspectos negativos, y ahí está la mirada más bien negativa de lo que ocurre en la implementación, de que, porque en ningún momento Bardach ahí menciona lo positivo del proceso de implementación, sino los riesgos en términos de desvío de recursos, distorsión de objetivos, resistencia, disipación de energía, o sea, gasto de energía inútil, y de alguna manera en su trabajo
ideó una serie de, a partir de la experiencia empírica y concreta, identificó una serie de intervenciones, de interacciones, de juegos que lo llamaba, de acuerdo a estos 4 efectos que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, este que se llama mantener la paz en casa, es un juego, digamos, una interacción en donde los implementadores perdieron en el momento de la toma de decisiones, pero son los que después van a tener que implementar la política. Entonces, en general, los que tomaron las decisiones tienen que avenirse a las condiciones que le plantean los implementadores, porque son ellos los que están concretamente operando y haciendo operativa esa política pública, ¿no? Es como en la época en donde se diseñaron o se decidió la implementación de los comedores escolares. Los docentes no estaban de acuerdo con esto porque de alguna manera alteraba los ritmos escolares y la preocupación por los temas educativos, pero finalmente tuvieron que aceptar que hubiera, obviamente por una decisión jerárquica superior, después lo hicieron de acuerdo a sus propios criterios, ¿no? Entonces, de alguna manera, mantener la paz en casa es cuando los altos directivos, bueno, se avienen a las condiciones que les plantean los implementadores, que finalmente lo que tienen que garantizar es que algo se implemente, digamos, esto que querían implementar, no importa, aceptando alguna de las condiciones. Después viene una corriente de estudios que en realidad piensa no tanto de arriba hacia abajo, de decir, bueno, ¿cómo mejoro el diseño, los protocolos de implementación para garantizar un mejor resultado, sino parto de abajo? Parto, por ejemplo, hay un ejemplo de distintos estudios que pueden verse en la antología de Aguilar Villanueva sobre estudios de implementación, donde, bueno, es analizar, por ejemplo, el punto del suministro del servicio, ¿no? Bueno, a ver, estas son las condiciones de suministro de los servicios. A partir de ahí diseñemos una política, porque no podemos hacer más de lo que puede hacer un punto de suministro de servicio, o de los perfiles de la burocracia del nivel de la calle. Es decir, no puedo diseñar una política, pero si no considero las características que tiene esa burocracia, bueno, entonces siempre va a haber una brecha de implementación. En cambio, si parto de esas condiciones, puedo asegurar una mejor implementación de acuerdo a esas capacidades o esos niveles. Entonces, esto es importante, aunque hay que tener obviamente un sesgo un poco conservador, porque, bueno, solo hago en función de las capacidades o de las limitaciones que me impone determinada tipo de recurso humano o tecnología, etcétera. No puedo planear algo más exigente porque me circunscribo a lo que existe. Entonces, creo que hay una parte que es considerar las condiciones reales y también establecer algunos horizontes de mejora de esa capacidad y que tienen que ver con, digamos, con una estrategia un poco más exigente y ver ahí la mejora de la implementación en ese sentido. Pero bueno, son estudios importantes porque parten también de las condiciones de implementación. Finalmente, para comentarles algo sobre, bueno, hay distintas dimensiones también en el análisis, ya hemos visto nosotros algunas cuestiones, pero por lo pronto uno puede ver la implementación desde una perspectiva eminentemente política o desde algunas condiciones más organizacionales o interorganizacionales. Sobre eso, incluso gerenciales. Sobre algo de esto hablaremos en la semana 8 y 9, cuando hablemos de capacidades estatales, cuando hablemos de relaciones interorganizacionales, cuando hablemos de la lógica de organización de los sectores de política pública y cómo esto pone en condiciones para la implementación. Quizás ahora voy a mencionar un poco esto de la dimensión política de la implementación y a partir de algunos casos incluso. ¿A qué se refiere esto? Se refiere fundamentalmente a que en el proceso de políticas públicas hemos visto que, digamos, hay una multiplicidad de actores públicos, privados, ¿no? Empresas, organizaciones no gubernamentales, comunidades, ciudadanos, particulares, etc. En todo proceso de política pública existen efectivamente interacciones a partir de los intereses que los distintos actores tienen alrededor de una intervención de política pública y alrededor de un problema de política pública. Lo que comúnmente uno analiza es los actores y sus
pujas en el momento de la toma de decisiones, ¿no? Entonces uno ve, no sé, una discusión legislativa y entonces lo ve ganadores y perdedores en esa discusión legislativa de acuerdo a cómo salió la ley. Lo que no vemos después es que la lucha continúa, por decir así. Los actores que no se vieron beneficiados por ejemplo, una ley o una orientación de política pública, aunque no tenga rango de ley, porque creen que están perjudicados, van a seguir insistiendo posteriormente en el momento de su implementación, porque van a tratar de llevar la implementación más cerca de sus intereses. O sea, en el campo de las políticas públicas no se trata solo de ganar y perder todo, sino muchas veces quizás algunos actores no se sienten representados por una ley, pero tratan de, en todo caso, de acercarse un poco más, o que mejor dicho, esa política pública se acerque un poco más a sus intereses sin que responda enteramente a sus intereses. Porque la lucha por darle sentido a las políticas públicas es continua y se da también en la implementación. Y va un par de casos, por lo menos uno de ellos que es quizás uno más significativo, que es un ejemplo que he utilizado en varias oportunidades, que es la sanción de la llamada ley, digamos, de ambientes libres de humo, pero que es una ley de control de tabaco más general, que fue sancionada en el 2011, una ley nacional, la 26687. Había, digamos, al 2011 habían múltiples leyes provinciales y ordenanzas municipales ya en sus ámbitos de jurisdicción establecían límites, por ejemplo, al humo de tabaco y establecía ambientes libres de humo y una cantidad de regulaciones de este tipo. Porque efectivamente digamos, es una competencia no federal, sino más bien subnacional, provincial y eventualmente municipal. La ley establece algo así como un piso, como un parámetro general, y para que los distintos distritos que no tengan leyes puedan adherir a esta ley y de alguna manera se difunda en todo el país las prácticas de control de tabaco y de ambientes libres de humo. Pero la ley tiene además otros contenidos que sí son de competencia federal. Por ejemplo, las restricciones a la publicidad, a la promoción y al patrocinio por parte de los actores tabacaleros, en particular la industria tabacalera, que es el actor principal de ese complejo tabacalero. Esto, por un lado, es una competencia federal. Como recuerdan, ya no hay ningún tipo de publicidad de cigarrillos en ningún espacio, de ninguna manera, y las empresas, digamos, tabacaleras no pueden hacer patrocinio de ningún evento de bien público, no pueden promover ninguna actividad, absolutamente nada. Por otro lado, también se sancionaron las advertencias sanitarias, así que los paquetes de cigarrillos tuvieran estas advertencias que en principio deberían operar como disuasores, digamos, del consumo de tabaco, sobre todo entre los que recién empiezan, digamos, y sobre todo entre los más jóvenes. También esas advertencias sanitarias son una competencia federal. Bueno, lo que ocurre es que esa ley se sancionó, previa una reglamentación. Esa reglamentación es como un primer paso de implementación, porque hay muchas estipulaciones legales que necesitan después de una serie de precisiones que la puede dar el poder administrador, o sea, el Ministerio de Salud, o en una resolución, o en la presidencia a través de un decreto con digamos, el apoyo técnico del Ministerio de Salud, donde, efectivamente, cuando uno dice advertencia sanitaria, dice, bueno, pero ¿de qué tamaño? ¿De qué porcentaje de la cobertura o de la superficie de un paquete de cigarrillo? Cuando uno dice publicidad, no puede haber publicidad o solamente puede haber una indicación de que se venden cigarrillos en el punto de venta, ¿qué significa eso? O sea, cómo hay que interpretarlo. Entonces, la reglamentación, y ahí viene la lucha política, que la reglamentación se demoró casi 2 años, en parte porque la industria tabacalera insistía mucho de que le iba a implicar un perjuicio muy importante, una inmediata instrumentación de esas advertencias sanitarias, digamos, por los distintos digamos, esquemas productivos y la impresión digamos, de envases, etcétera, etcétera. Entonces, eso le implicaba un perjuicio muy importante. Entonces, de alguna manera, retrasa la puesta en marcha. Ahora,
en el momento de la redacción de la reglamentación, establece también los ambientes libres de humo. Lo que la industria tabacalera lo que logra es que se trate de se deje de lado o no se incorpore dentro de los ambientes libres de humo a los casinos, a las salas de juego, otros también, otro tipo de establecimientos, pero logró algún éxito con esto. Y para eso, ¿qué hace? Busca el auxilio de un organismo público que se dedica a la regulación de las salas de juego, por lo menos en el nivel nacional, que es Lotería Nacional. Entonces, Lotería Nacional participa de la negociación para que se exima a la sala de juegos bingo de las previsiones de la ley. Y es un organismo público, de alguna manera se pone del lado de la industria tabacalera y de las salas de juego, etcétera, digamos, frente al organismo que está estableciendo la regulación. ¿Qué quiero decir con esto? Es que obviamente se demoró todo eso, aparecieron excepciones. Después está propiamente el proceso de implementación en la calle. Eso requiere, además de capacidades para el control, pero también de la regulación y el control efectivo de provincias y municipios, porque si hay 100.000 kioscos, no sé, en la República Argentina, ¿cómo establecer el control de que no haya publicidad en el punto de venta? Y que se maneje como algo reservado y no abierto, con imágenes abiertas al público que las pueden ver los niños y demás. Eso requiere después de un mecanismo de control que muchas veces no se cumple. Y entonces ahí también todos los organismos tabacaleros lo que buscan es efectivamente demorar todo ese o hacer imperfecto todo ese proceso de implementación. Bueno, de alguna manera, y con este ejemplo lo que trato de mencionar es justamente esto, que el proceso, digamos, de implementación está mediado por intervenciones políticas muy significativas, dependiendo de los casos, bueno, cada caso también es distinto, en donde aquellos que se ven perjudicados por una línea de política pública van a seguir insistiendo en tratar de llevar la implementación hacia hacia sus intereses, o por lo menos que no sean tan contrarios hacia sus intereses, que independientemente de que no hayan resultado favorecidos en el momento de la toma de decisiones, no impide que sigan interactuando y buscando acercar la ejecución a sus intereses después en el momento de la implementación. Es decir, que el proceso de implementación es un proceso que está imbuido de mucha actividad política, y sobre todo de aquellos que no se han visto beneficiados en el momento del diseño. Bueno, estos son algunos de los puntos clave de todo este momento, digamos, muy importante, que es el de la implementación. Hay textos ahí de respaldo. Por supuesto, seguiremos conversando sobre esto en nuestras próximas clases. Muchas gracias.